Teorema del binomio o binomio de Newton. Conocimientos previos. El símbolo del factorial. El factorial es un operador representado con este símbolo de admiración que lo aplicamos a un número entero mayor o igual a 0. Se escribe n factorial. Este se define como el producto de enteros consecutivos en forma decreciente, desde n hasta 1. Este es el símbolo que utilizamos, n factorial, que es el símbolo de admiración, que es igual a n por n-1, por n-2, por n-3 hasta 1. Es decir, tomamos el número y luego le vamos restando 1 y lo vamos multiplicando y así sucesivamente hasta llegar a 1. Veamos los siguientes ejemplos. 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, que es igual obviamente a 24. 7 factorial, que es igual a 5040. Esta propiedad que viene en un factorial de un entero positivo puede ser escrito como el producto del número por el factorial del número que le antecede. Es decir, si tú tienes n factorial, lo puedes descomponer como n por el factorial de n-1. Vamos a un ejemplo para que lo veamos claramente. Por ejemplo, 6 factorial se puede escribir de esta manera. Y lo que está encerrado entre paréntesis es 5 factorial. Al total se puede escribir como 6 por el 5 factorial. Coeficientes binomiales. Newton fue que descubrió estos números que coinciden con los números combinatorios, muy utilizados en la probabilidad. Estos se escriben de la siguiente forma. Se lee n con k y en términos factoriales. Veamos algunos ejemplos. Y fíjense que 7 factorial en el numerador se puede escribir como 7 por 6 factorial. Puedo cancelar los factoriales y eso es igual a 7. U 11 con 9, fíjense que 11 factorial se puede escribir en el numerador como 11 por 10 y el resto de números 9 factorial. Lo hice de esta manera para poder simplificar los 9 factorial. Y entonces no es necesario escribir toda esa cantidad de números que resulta de la definición de factorial. Esto nos resulta 55. Veamos algunas propiedades. N con 0 siempre es 1, n con n siempre es 1, n con 1 es n. N con n menos 1 es n también. N con k es lo mismo que n con n menos k. N más 1 con k, que es igual a n con k menos 1, más n con k. Esta propiedad es muy importante, más adelante la veremos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 12 con 0 es 1, 6 con 6 es 1, 8 con 1 es 8, 7 con 6 es 7, 10 con 8 es igual a 10 con 2. Esta propiedad aquí es importante porque me está diciendo que 10 con 8, ¿cuánto le falta a 8 para completar a 10? 2. Entonces 10 con 2 va a dar el mismo resultado, en este caso es 45. Y esta propiedad que es importante, 7 con 3 es lo mismo que 6 con 2 más 6 con 3. 7 con 3 es 35 y los otros dos números combinatorios son 15 y 20 respectivamente y su suma da 35. Sería bueno que copiáramos las propiedades para tener un poco de mayor conocimiento o tenerlos presentes para los desarrollos binomiales que haremos más luego. ¿Qué es el binomio de Newton? Básicamente es una fórmula que desarrolló Newton para poder desarrollar una potencia de un binomio de la forma a más b a la n. El exponente es un número. Esto nos lleva al teorema del binomio, que básicamente es tomar los coeficientes binomiales desde n con 0 hasta n con n. En cada uno de los términos se va reemplazando uno de esos coeficientes binomiales. Y luego aparecen los términos elevado, el primer término a la n, luego en el segundo término a la n-1, luego a la n-2, es decir, le vamos restando cada vez una unidad a ese exponente hasta que luego al final no va a aparecer. Luego tomamos b, el segundo término, lo elevamos a la n de derecha a izquierda y le vamos quitando una unidad hasta llegar hasta el segundo término.
Damos un ejemplo. En el desarrollo, por ejemplo, de este binomio elevado a la 6, nos va a resultar 7 términos. Fíjense, empiezo con 6 con 0 porque el exponente es 6. 6 con 0, 6 con 1, 6 con 2, hasta 6 con 6. El 2x lo elevo a la 6, luego a la 5, a la 4, a la 3, a la 2. Y luego y a la 6, y a la 5, y a la 4 en sentido contrario. Hacemos las simplificaciones de cada uno de los números combinatorios y de las potencias y simplificamos cada uno de los términos. Pero ¿cómo desarrollamos una potencia de un binomio? Analicemos, por ejemplo, los primeros casos de un binomio que posiblemente lo hemos trabajado ya en otras clases. Por ejemplo, el binomio elevado a la 0, cualquier expresión elevada a la 0 es 1. Me resulta un solo término. O a más b a la 1. Obviamente nos resultan dos términos cuando el exponente es 1. A más b al cuadrado, que nos resulta un trinomio cuadrado perfecto. Hay tres términos. Cuando n vale 2. Cuando tenemos un binomio al cubo, nos resultan cuatro términos. Y no tan conocido, por ejemplo, un binomio elevado a la cuarta potencia, nos resultan 5 términos. En general, si por ejemplo tenemos un binomio elevado a la 8, resultarán 9 términos. La expansión entonces de a más b elevado a la n tendrá obviamente n más 1 términos. ¿Cómo colocamos los exponentes en una expansión binomial? Recordemos lo que hicimos ahorita entonces, para ver esos patrones. Entonces fíjense, a y b tienen exponente 1. Ahora aquí a al cuadrado en el primer término, luego aparece a elevado a la 1 y aparece b a la 1, pero comienza a aumentar el exponente de b. Y en el último término no aparece el primer término, a no aparece. A al cubo, 3a al cuadrado b, 3ab cuadrado, b cubo. A cubo, luego a cuadrado, luego a la 1, y luego no aparece a. Y en sentido inverso, b a la 3, b a la 2, b a la 1. Lo mismo en un binomio elevado a la cuarta potencia. Aquí les dejo como una explicación un poquito más detallada. Sería bueno que la anotaran. Pueden congelar un momentico allí la imagen para que ustedes puedan anotar la regla. En general, quiero que se den cuenta también que la suma de los exponentes de cada término siempre nos debe dar la potencia que estamos desarrollando. Por ejemplo, fíjense en el desarrollo de a más b a la 4. Cada término aparece, por ejemplo, a la 4, exponente es 4. A la 3b a la 1. A la 3b a la 1, la suma de esos exponentes da 4. O a la 2b a la 2, la suma de esos exponentes da 4. Y así sucesivamente. ¿Cómo encontramos los coeficientes de la expansión binomial? Bueno, básicamente esos coeficientes los hallamos utilizando los números combinatorios como nos dijo Newton. Aquí los escribo de otra manera, ya no con los números, sino básicamente con la notación de número combinatorio. Fíjense que empezamos con 0, C, 0, o sea, 0 con 0, 1 con 0, 1 con 1, 2 con 0, 2 con 1, 2 con 2. Siempre empezamos con el 0. Y siempre el número combinatorio tiene como primer número el exponente. Fíjense aquí, 3 con 0, 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3. Lo mismo en la expansión de un binomio a la cuarta potencia. Entonces fíjense los coeficientes como nos resulta. Aquí solamente he sacado los coeficientes y quiero que se den cuenta que se forma una especie de triángulo que coincidencialmente lo descubrió Pascal con sus estudios aparte de Newton. Vamos al triángulo de Pascal que empieza con 1, 1, 1. Luego sumamos los dos de la mitad y nos resulta el 2. Siempre colocamos los 1 en los extremos. En este caso el 2, 3 salen de la suma de los dos números que están arriba. De igual manera en la expansión de un binomio a la cuarta potencia, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Básicamente son las propiedades que hemos estado utilizando o que mencionamos ahorita de los números combinatorios. Ustedes pueden dedicarse un poquito más en detalle qué es lo que quiere decir. Que básicamente en palabras una no más, sino que es
En el triángulo de Pascal yo puedo encontrar todos los coeficientes binomiales utilizando esta fórmula. La suma de los que están arriba me da el de abajo. ¿Cómo llamamos un término en especial? Básicamente tenemos como esta fórmula donde el K representa el término de la posición que va a ocupar el término y N el exponente de la potencia. Vamos a un ejemplo que creo que es más cómodo. En esta, por ejemplo, nos pide encontrar el cuarto término de la expansión que tenemos allí de este binomio elevado a la séptima potencia. Vamos a reemplazar K básicamente por 7, K básicamente por 4, perdón, y N por 7. Fíjense bien, allí tenemos. Y vamos simplificando y nos queda esto. El combinatorio 7 con 3, 3a elevado a la 4b a la 3. 7 con 3 es 140 y 3a a la 4 es 81a a la 4. Recuerde que el 4 se distribuye para el 3 y para la a como exponente. Nos resulta este término, que es el que nos estábamos preguntando. Vamos entonces a algunos ejemplos utilizando en este caso el triángulo de Pascal. Sabemos que va a haber 6 términos, sabemos que empieza con 1, 5, termina con 5 y 1. Entonces vamos a dibujar el triángulo de Pascal para identificar esos coeficientes. 1, 1, 1. Siempre empezamos con los 3 unos. Ahí vamos por el binomio cuya potencia sería el 3, potencia 4 y potencia 5. Básicamente estos son los coeficientes que vamos a utilizar para desarrollar nuestro binomio. Esos coeficientes hay que tenerlos muy pendientes. Sabemos que van a quedar entonces los 6 términos. Cada término entonces le acomodo primero los coeficientes binomiales 1, 5, 10, 10, 5, 1. Luego el primer término con la potencia a la cual se elevó el binomio. Luego se le va quitando 1 a la 4, a la 3, a la 2, a la 1. Estoy hablando del 2a. Lo mismo con 3b, que es el segundo término. 3b a la 5, 3b a la 4, 3b a la 3. Se va reduciendo cada vez que nos movemos hacia la izquierda. Fíjense entonces que es importante encerrar entre paréntesis porque aunque lo estoy advirtiendo, lo digo porque normalmente los estudiantes olvidan escribir los términos entre paréntesis y cometen un gran error allí. Bueno, ahí vamos simplificando cada una de las potencias y finalmente nos resulta el desarrollo de este binomio de esta manera. Ustedes pueden comprobarlo haciéndolo en sus casas, escribiéndolo paso a paso. Vamos al ejemplo 2, nos piden los dos últimos términos del desarrollo de este binomio. Como está elevado a la 8, entonces quedarán 9 términos, por lo tanto nos están pidiendo el octavo y el noveno término. Aplicamos la fórmula, simplificamos, 24x el octavo término y el último término, o noveno, que nos da 1. Vamos al ejemplo 3, consideramos el desarrollo de esta expresión algebraica y nos dicen que el término constante de todo esto va a quedar un número que es el 5376 y nos piden encontrar el valor de C. Obviamente, para que se me anulen las Y y nos quede el término cuadrático, dentro del desarrollo binomial debe quedar un término donde el Y cuadrado quede por debajo, que al multiplicarse por 3Y cuadrado se cancelen los Y cuadrados y me quede la constante. Ya veamos. Para esto entonces vamos a ver cuál es el término constante. Obviamente me debe quedar ya la 2. Entonces, si yo elevo el segundo, esto lo acabo de hacer por simple inspección, C sobre Y elevado a la 6, me va a quedar Y a la 6 en el denominador y Y a la 2 a la 2, Y a la 4. Y a la 4 dividido en Y a la 6, me va a quedar Y a la 2 en el denominador, que al multiplicarse por 3Y cuadrado se van a cancelar. Básicamente, entonces lo que estamos encontrando es el séptimo término. Recuerden que el segundo término lleva por exponente la posición menos 1. Por lo tanto, la posición es la séptima. Ahí lo tenemos. Le vamos a ver cómo conseguimos el valor. Básicamente lo que vamos a hacer es primero distribuir el exponente 6
el exponente 2 con el y a la 2, me queda y a la 4, o sea, la 6 sobre y a la 6. Voy a simplificar un poco. Voy a dividir entre 3 a la izquierda y a la derecha, me queda 1792. Y a seguir otra simplificación, saco 28ava y 28ava, y eso da 64. Cancelo y a la 4 con 4 de la y del denominador, me va a quedar 2. Fíjense que ya me quedó y al cuadrado en el denominador y un y cuadrado por fuera, los cuales puedo cancelar perfectamente porque uno multiplica y el otro divide. Y me queda c a la 6. 64 se puede escribir como 2 a la 6. Aquí puedo cancelar estos 6 y me resulta que c vale 2, que era el valor que me estaban pidiendo. Un ejemplo 4. Entonces nos está pidiendo que escribamos los valores de A, B y C. El término de esta expansión nos daba esto y dice el término que contenga Z14. Z14 se consigue cuando, en este caso, B vale 7, ya que 2 por 7 los exponentes se multiplican, daría 14. Entonces, al saber que ya vale B 7, pues yo sé que la suma de los exponentes debe dar el exponente o la potencia a la cual está elevado el binomio, que en este caso es 10, B más C vale 10, por lo tanto C nos vale 3. También es cierto de que el número combinatorio 10CA, el valor de A es el exponente del segundo término, por lo tanto, como el valor del exponente del segundo término es 3, A vale 3, y listo. El término constante del desarrollo que aparece acá es esa cantidad, nos piden encontrar el valor de M como la solución. Entonces necesitamos que la y se cancele o que tenga exponente 0, que es lo mismo. Es decir, voy a llamar ese exponente que le voy a colocar al segundo término A. No lo conozco. Y el y solo, fíjense que no tomé para nada ni la m cuadrado ni la m, solamente las variables para saber cuál término es y encontrar ese valor. Entonces en este caso, al hacer esta operación, pues me queda y elevado a la 10 menos a sobre y a la a, ya que en el segundo término la a se distribuyó para la y. Restamos los exponentes y me queda 10 menos 2a porque tiene la misma base. Acabamos de decir que ese exponente tiene que ser 0 y por lo tanto a vale 5. Si a vale 5, que es el exponente del segundo término, entonces el término al cual estamos refiriéndonos es el sexto. Entonces vamos a ver cómo conseguimos esto. Obviamente reemplazo una fórmula, la k por 6, que al simplificar me queda esto. En este caso 10 con 5, y a la 5 m a la 5, ya que se distribuye el 5, lo mismo con el 5 del segundo término, que aparece como exponente. Ahí puedo cancelar la y a la 5, puedo cancelar aquí también una m5 con 5, me quedan 5m, y 10 con 5 es 252. M a la 5 igual a esa cantidad. Si pasamos el 252 a dividir, entonces m a la 5 va a ser igual a 243. 243 a la vez se puede escribir como una potencia de 3, 3 a la 5, cancelamos los 5 y obviamente m vale 3. ¿Qué sucedería si tenemos una resta? Bueno, básicamente es lo mismo, pero fíjense aquí, en este caso, el primer término positivo, pero el segundo negativo, luego positivo, negativo, es decir, se alternan los signos. Siempre el primero va a ser positivo y el siguiente negativo y así los demás. Vamos a desarrollar este binomio elevado a la quinta potencia. 6 términos ya sabemos, exponente 5, entonces en el desarrollo quedarán 6 términos, una unidad más que el exponente. Ahí están todos con sus coeficientes binomiales, simplificados ya los números combinatorios y nada más esto. Bueno, encuentra el coeficiente del cuarto término del desarrollo. Bueno, aquí básicamente el cuarto término ya habíamos dicho, las posiciones impares van a ser positivas, las pares van a ser negativas. Entonces vamos a ver.
cómo nos queda esto. Entonces ya sabemos que va a ser negativo. N con K menos 1, ponemos la fórmula. Ya sabemos que N vale 10. Ya sabemos entonces, adicionalmente, como K vale 4, reemplazamos en las K4, entonces nos queda 4 menos 1, que es 3. Bueno, simplificamos ese menos 10 con 3 es 120, 2 a la 3, 8, y 8 por 120 da menos 960, que es el coeficiente que nos estaban pidiendo. Menos 960. Finalmente veamos un ejemplo más. Yo creo que con esto ya podríamos culminar. Tenemos un binomio y nos piden encontrar una expresión general para el coeficiente de y cuadrado. Entonces, ahí hacemos algunos términos. 8C0, 8C1, 8C2, 4y a la 8, 4y a la 7, 4y a la 6, y el segundo término, menos 3 sobre y, menos 3 sobre y. Fíjense bien que aquí he tomado el segundo término con el signo negativo. Se puede hacer de esa manera. Solamente tú eres el que decides cómo hacerlo. Entonces el término general del coeficiente de y cuadrado en el desarrollo. Vamos a ver cómo conseguimos. Pues obviamente el término general será de esta manera. Hacemos unas simplificaciones acá. ¿Sí? Entonces, luego simplificamos, en este caso, los exponentes de la y. Y nos queda de esta manera. Ya sabemos que el exponente de y debe ser 2. Y el coeficiente será toda esta cantidad. Nos interesa básicamente esto. Ahí está, nuevamente, para que no lo pierdan de vista. Ese va a ser el coeficiente de y cuadrado. Es decir, que entonces 10 menos 2k, el exponente de la y debe ser igual a 2. Al despejarlo, encontramos que k vale 4. Como k vale 4, entonces reemplazamos en la fórmula el término del coeficiente y simplemente nos dedicamos a simplificar. Menos 1 a la 3, ya sabemos que va a ser menos 1, 8 con 3 es 56, 4 a la 5 es 256 y 3 a la 3 es 27. Eso nos da este número negativo.